Eh, Esperé estos 5 minutitos para que se adhirieran más compañeros. Me imagino que no había terminado el curso. Habemos 123 personas ya adheridas a este Classroom, a este Meet, perdón. Entonces, vamos por el tema, vamos a iniciar lo más inmediatamente posible. Hoy no vamos a hacer del comentario, los comentarios noticiosos, ¿verdad?, del acontecer nacional o internacional, en virtud de que, pues, el tiempo apremia, ¿verdad? Eso es lo difícil a veces en esta jornada. Y como consecuencia, pues entonces vamos a iniciar de lleno. Les envié unos minutos antes de que iniciara la clase las diapositivas que les envié el día domingo, corregidas porque tenían varios errores de mal teclazo. Entonces, por favor, para que hagan la anotación, desechen las anteriores, van ustedes a disculpar si ya las habían impreso, pero las que van a surtir efecto, las que vamos a utilizar van a ser estas que les estoy presentando ahorita. Para que tomen nota de esto, por favor, ¿verdad? Bueno, hablábamos la semana pasada, el día viernes, precisamente de la relación de la lógica con otras ciencias, y entonces, según nuestro programa, el punto número 5 de la primera unidad es lo relativo a la lógica matemática y el derecho. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la matemática con la lógica jurídica? Pues tiene mucho que ver, tiene bastante que ver, ¿verdad? Desde el punto de vista que obviamente las matemáticas trabajan lo que es el pensamiento lógico matemático abstracto, ¿verdad?, que nos ayuda precisamente al desarrollo de el raciocinio, el desarrollo de los juicios, el desarrollo crítico, ¿verdad? O sea, es decir, nos contribuye mucho precisamente a la lógica. Y de esa cuenta es de que he seleccionado a Alejandro Martín Maldonado, ¿verdad?, para que nos comparta el día de hoy. Es un profesor, es un filósofo, un matemático colombiano, de verdad. Y entonces me ha parecido muy interesante el abordaje que él tiene precisamente y didácticamente cómo es que lo aborda. Entonces vamos a empezar diciendo de que la lógica, hoy tal y como suena a la mayoría, y es recurrente la definición que él da con lo que hemos venido conversando, que es aquella disciplina que se ocupa de los argumentos y de los razonamientos. Hoy tiene interés tanto para las matemáticas como para la filosofía, pero también para las distintas ciencias como la física, la biología, de manera muy particular en la medicina y por supuesto para el derecho. Es quizás en esta última donde la crítica de argumentos ocupa un lugar tan fundamental como en la matemática. Y es que lo que sucede es que nosotros sí necesitamos de la lógica para nuestra argumentación jurídica. Desde el momento en que nosotros activamos un proceso jurisdiccional, ya sea como parte actora, y si no, como parte pasiva en defensa de algún patrocinado, pues necesitamos esa lógica, ¿verdad? Necesitamos esa lógica y yo les he comentado en otras ocasiones, en otras clases, precisamente cuando nuestros clientes llegan a las oficinas y entonces lo que ellos empiezan pues con sus relatos sin mayor conocimiento jurídico, ¿verdad?
Y ellos confían en nosotros, por eso es que nos buscan, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza a utilizar la lógica para ir hilvanando las ideas, ver qué camino, ver cómo le va uno a plantear a nuestro cliente por dónde va a ser que se va precisamente a conocer su proceso o su caso, ¿verdad? Tanto en derecho como en matemáticas, podríamos incluir aquí también la filosofía. Hoy las tesis se sostienen casi exclusivamente a partir de argumentos, ¿verdad? Es lo que hemos comentado y lo que yo he comentado con relación a lo que ustedes van a plantear en sus trabajos de investigación cuando estén realizando sus tesis de grado previo a optar al grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. La argumentación va a tener que ser la idea circundante sobre todo su tema, ¿verdad? En la física, los experimentos tienen un lugar clave para establecer la verdad de las teorías. En medicina, si bien razonar correctamente es fundamental, todo termina midiéndose con la práctica. Es decir, en la medicina, recordémonos que sucede más o menos como lo es en el campo del derecho. En el sentido de que, pues, el médico va a extraernos toda la información en base a la entrevista que nos realice, a la información que nosotros proporcionemos como pacientes de un médico. Entre muchas cosas, el médico considera, por ejemplo, la edad, el sexo, la forma de vida, dónde vivimos, a qué nos dedicamos, cuánto medimos, cuánto pesamos. Solo con el simple hecho de llegar a un consultorio, o los que van recurrentemente al ICS, por ejemplo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo primero que miden son los famosos signos vitales, por ejemplo, ¿verdad? Y en fin, entonces va a ser un acercamiento con el paciente, pero definitivamente, ¿verdad? Y claro, los médicos se hacen una su idea, y entonces lo que ocurre es de que pues nos envían a hacer análisis y exámenes. Ellos nunca van a llegar a una conclusión ni un diagnóstico médico sin precisamente tener estos exámenes o estos análisis, y eso va a ser la parte científica precisamente y la comprobación de lo que nos está comentando Alejandro Martín Maldonado. Y la lógica precisamente ha de investigar los criterios para juzgar una demostración y las implicaciones que tiene que aceptar para ciertas cosas como demostraciones o negar otras. Aquí de otra forma, de otra manera, viene también el hilo conductor que hemos estado conversando desde el principio sobre la verdad, ¿verdad? Y acá se está planteando de una vez si es cierta o no la misma. En el derecho, toda afirmación reclama un argumento, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a plantear una argumentación en nuestros memoriales, en nuestras demandas o en nuestras contestaciones, en nuestras oposiciones, nuestras impugnaciones, y tiene que tener un argumento. Este argumento tiene que estar fundamentado en hechos. Los hechos deben de sostenerse sobre la base de la prueba distinta, ¿verdad? Y fundamentado en derecho. Y peticiones, por supuesto, que es lo que le solicitamos al juez, ¿verdad? Y así es como se va a ir dando esta dicotomía de la práctica de la litis en el derecho. En derecho, toda afirmación reclama un argumento que no suele llamarse demostración, pero al que se le exige nos muestre la razón por la cual hemos de aceptar un veredicto, una resolución o una sentencia. Esta tiene que tener y tiene que estar revestida y caracterizada precisamente de la verdad, fundamentada en la ley. Por eso es muy importante. El objeto de análisis aquí es la analogía que se ha hecho entre el derecho y las matemáticas con respecto a la estructura lógica.
Y aquí es donde tenemos que tener abiertos los ojos y concluir precisamente con relación a esta estructura lógica que nos está planteando el autor, porque de otra manera no tendría otra razón ni sentido de estar viendo esta relación. Por eso es de que es muy importante que tengamos bien claro esta estructura lógica. Toda analogía tiene tres elementos: los dos extremos y la relación o la proporción que se encuentran en ellos. El primero es examinar la analogía clásica, basada en una concepción de la matemática que explica la matemática mediante el esquema axiomas-teoremas. Los axiomas o teoremas van a ser precisamente, van a ser principios, van a ser estamentos que están ya delimitados, ¿verdad? Ya van a estar delimitados o agrupados, mejor dicho, en los siguientes: los axiomas algebraicos, los axiomas de orden y el axioma tipológico. El primero trata de las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son precisamente las, digamos, las cuatro operaciones fundantes de la matemática que nos han enseñado en todo el ciclo primario. El segundo establece un orden para los elementos de cada conjunto dado. Esto tiene un sentido curricular en virtud de que cuando uno ya llega al ciclo de cultura básica general, en primero básico, a la matemática, precisamente lo que uno ve son conjuntos. Y el tercero trata sobre la noción de la continuidad, ¿verdad? Es en ese orden de ideas y en ese sentido, entonces, precisamente, que va a ir, entonces, el axioma o los teoremas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es, teniendo ya una referencia del axioma, ahora qué son los teoremas? Bueno, los teoremas van a partir precisamente a raíz de, permítame, alguien está pidiendo la mano por ahí. Licenciado, disculpa que le interrumpa, buenas tardes. Sí, buenas noches. Me gustaría, buenas noches, sí. Me gustaría entender la siguiente parte, pero sinceramente no entendí la primera. Los axiomas que son. Bueno, mire pues, lo que estamos abordando en este momento es hacer una analogía entre el entendimiento, el raciocinio de la estructura lógica de la matemática con la estructura lógica del derecho. Entonces, estamos hablando de que para poder entender primero la estructura lógica de la matemática, tenemos que tener presente la primera analogía. La analogía está compuesta de tres elementos. En los primeros dos extremos, ¿verdad? Que va a ser el axioma, ¿verdad? Y teoremas. Los axiomas son partes o subdivisiones, en este caso, de operaciones matemáticas. Entonces se habla de los axiomas algebraicos, que son las operaciones fundamentales que nos han enseñado en el ciclo de primaria, que es la matemática, la suma, la división. Solo hasta ahí quedémonos, ya no entremos a ver las otras, solo un axioma algebraico, quedémonos ahí nada más, ¿ya? Que son estas operaciones fundamentales. Eso es un axioma. Ya le comprendí. Y luego tenemos la parte del teorema. El teorema sí viene de la tesis planteada por el famoso teorema de Pitágoras. En matemáticas, el teorema de Pitágoras es una relación en geometría
euclidiana, de Euclides, ¿verdad? Que era un griego, entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Entonces, cuando hablamos de teorema Pitágoras, nos estamos refiriendo hacia geometría. Recordémonos que la geometría es precisamente la parte de las matemáticas que ve las formas, ya que ven los ángulos, que ven círculos, cuadrados, rombos, trapezoides y toda esa parte. Pero lo que yo acá no quiero, o sea, porque esto nada que ver con ser matemáticos, no. Es la estructura lógica de cómo se analiza la lógica de la matemática. La primera, que son axiomas, operaciones fundamentales, y luego los teoremas basados en Pitágoras, que se basa precisamente en operaciones geométricas. Hasta ahí nada más quedémonos, ¿verdad? Lo que sucede es de que yo no quiero llenar las diapositivas de más contenido más allá de lo mínimo que debemos de saber. Porque nuestra formación es en derecho, es en ciencias jurídicas, no en matemáticas. Pero para poder entender la relación de la lógica matemática con el derecho, tenemos que ver cómo es que opera y funciona la lógica matemática. Yo les digo, yo odio las matemáticas y por eso estudié esta carrera. Pero el programa de curso me obliga a que yo tenga que entender cómo funciona la lógica matemática porque es parte del programa de curso. Pero Francisca y cualquier otro compañero, no importa. No importa si no terminamos las diapositivas, la cosa es que comprendamos y entendamos, ¿verdad?, el contenido de las diapositivas, porque de lo contrario vamos a llegar al primer examen parcial sin entenderlo. Y cuando yo les pregunte, ustedes no van a poder tener el hilo conductor de lo que se les está preguntando. Entonces, sí está muy bien, Francisca, no tenga pena, para eso estoy, para explicar el contenido de estas diapositivas. Sigamos adelante entonces. El derecho funcionaría analógicamente de manera exclusiva deductiva, ¿verdad? Exclusivamente deductiva. Cuando nosotros hablamos de una metodología deductiva, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que es un procedimiento de investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general y lógico basado en leyes o principios hasta un hecho concreto. Eso es fundamental en el derecho. Yo subrayaría el derecho funcionaría analógicamente de manera exclusiva. Yo lo subrayaría. Es decir, es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. Y el derecho se basa fundamentalmente en principios. En principios de todo tipo de orden legal. Recordémonos que en la Constitución Política de la República de Guatemala, cada artículo es un principio que debe ser desarrollado por una ley en particular. Y esta ley debe tener un reglamento. Y los reglamentos después tienen manuales. Los manuales tienen circulares, ordenanzas y así sucesivamente. Así es como opera, entonces, de manera, digamos, descriptiva y definiendo prácticamente el derecho. Por eso es que él lo está haciendo, lo está mencionando de esta manera. Se señalarán las preguntas que han surgido y pueden surgir de considerar que esta es la estructura lógica del derecho, ¿verdad?, que es exclusivamente deductiva, ¿verdad? Recordemos que también está lo deductivo, que es la forma básica del pensamiento lógico del derecho, pero también está lo inductivo, que es lo contrario.
Se cuestionará esa concepción superficial de la matemática, hoy señalando un par de ejemplos que nos permita aproximarnos a una visión que describa mejor la práctica y la lógica de las matemáticas. A partir de allí se plantearán unas cuestiones que surgirán de intentar llevar una reflexión análoga en el caso del derecho. Lo que intenta el autor aquí es encontrar una analogía entre la lógica matemática, ya descrita anteriormente, con cómo está planteado la lógica del derecho. De una forma de explicación formal de la verdad matemática, podemos decir que la forma tradicional, como suele explicarse la verdad de los enunciados matemáticos, es mediante el esquema, axioma, teoremas, ¿verdad? O sea, para poder entender las matemáticas hay que sumar, dividir, restar y multiplicar. Eso es lo básico que tenemos que saber. Y luego los teoremas, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, los teoremas, el teorema de Pitágoras, estamos viendo la geometría y entonces ahí ineludiblemente tenemos que ver todas las figuras, ¿verdad? De la geometría, ¿verdad? Los ángulos, los puntos, ¿verdad? Toda esa parte que en algún momento pues lo vimos. Demostrar un teorema consiste en señalar cómo se produce la proporción enunciada a partir de los axiomas y definiciones de la teoría. Porque entonces después resulta que yo necesito de un axioma, o sea, de una operación matemática para poder, ¿sí? Para poder deducir, ¿verdad? La proporción de este axioma, ¿verdad? Eso es muy, o sea, al final se auxilia, ¿verdad? Una de la otra precisamente para poder enseñar. Además, cuando una proposición se deduce de otra, la verdad de las primeras implica la verdad de las proporciones deducidas, ¿verdad? Porque al final, pues, son proporciones las que se miden ahí. En este caso, la verdad, el enunciado del teorema se heredaría de la verdad de los axiomas. Y es que fíjense ustedes que las matemáticas, como lo comentábamos la vez pasada, las matemáticas no mienten. Las matemáticas son exactas. Las matemáticas son, tal vez, digámoslo, del lado del pensamiento humano, es esa parte, de hecho, ¿verdad? Nosotros en nuestro cerebro, nuestros hemisferios, derecho e izquierdo, lo tenemos subdividido. Y una de las subdivisiones es precisamente el pensamiento lógico matemático. ¿Verdad? Está dividido el cerebro por hemisferio derecho e izquierdo y tenemos inclusive hasta 9 multiinteligencias, dicen los científicos. Y una de ellas es la inteligencia lógica matemática. Por lo tanto, si pretendemos que una demostración prueba que el enunciado es verdadero, deberíamos entonces suponer que los axiomas lo son, ¿verdad? Y es que al final así es, no hay de otra forma que no pueda ser. Pero ¿son verdaderos los axiomas?, se pregunta nuestro autor. Dado nuestro esquema, no cabría demostrar los axiomas, ya que ellos están a la cabeza del sistema. Pero es lo primero, lo principal. Por lo tanto, la verdad de los axiomas debería de ser de un orden distinto al de los teoremas. ¿Verdad? Como él es matemático. Hay dos posiciones clásicas. La primera, los axiomas son verdaderos, evidentes, y los axiomas son convencionales. La primera parece aún tener mucha aceptación y no es raro incluso escuchar a matemáticos defendiendo tal posición, que son verdaderos, evidentes. La segunda es más popular entre los filósofos, aunque cada vez son más los matemáticos, especialmente los que son afines a la lógica, quienes estarían inclinados a sostenerla. Al considerar seriamente aquella afirmación según lo cual los axiomas de la matemática constituyen verdades evidentes, muy pronto surgen preguntas de este tipo. ¿En qué sentido evidentes? ¿Cómo pueden ser evidentes?
¿Dónde miramos para ver la verdad de los axiomas? ¿De qué forma ellos muestran su propia verdad? Dos ejemplos de teorías matemáticas que pueden servirnos para ilustrar estos problemas son la geometría y la aritmética. A saber, la primera es la más propia para hablar con términos visuales, en virtud de que son trazos, ¿no? Como lo implica el lenguaje de la evidencia. Al ver, pues uno ya se forma una idea, ¿verdad? La segunda, en cambio, trata de números, de ítems con los cuales nos queda más difícil decir que tengamos una relación perceptual directa. La geometría fue durante siglos del modelo para toda ciencia que quisiese ser demostrativa, tanto así que cuando se escribía de esa forma se hablaba de humor geométrico. La ética de Spinoza, uno de los ejemplos más particulares de la tentación de escribir de esta forma. Adelante, Emerson. Eso lo quería agregar, licenciado, que en el tiempo del teorema de Pitágoras, ¿Cómo no? él hizo su demostración de una forma visual, que eso prácticamente es geometría. Excelente, así es correcto. Muy bien, muchas gracias por el aporte. ¿Qué era esto de ética Spinoza, verdad? De Spinoza. Es un tratado del filósofo neerlandés Baruch Spinoza, escrito entre 1661 y 1675 y publicado póstumamente, o sea, ya al morir en 1677. Es su obra más conocida y apreciada, pues contiene la mayoría de su concepción filosófica. Spinoza proyectó dar a conocer la ética al menos 2 años antes de su publicación definitiva, pero en carta de agosto de 1675 comunicó a su amigo Oldenburg que se vio forzado a retirar el manuscrito de la imprenta a causa de una campaña de asechanzas por parte de teólogos y filósofos cartesianos que consideraban ateo el libro. De todos modos, copias del mismo o fragmentos circulaban ya desde años atrás, al menos desde 1661, aunque rehusó entregar el manuscrito a Leibniz, imagínense, nada menos y nada más aquí, en París en 1675, por considerarlo imprudente. Una copia manuscrita se llegó a manos del Santo Oficio en Roma, donde la Santa Sede intentó también impedir su publicación 4 meses después de su edición. El gobierno neerlandés prohibía su difusión de dicha obra. En la ética, Spinoza intenta demostrar un sistema filosófico plenamente coherente que se esfuerza para ofrecer una imagen objetiva de la realidad y por comprender el significado de la vida ética, siguiendo un formato lógico paso por paso, definido en torno a la naturaleza de Dios, la mente, la servidumbre humana y las emociones y el poder de la comprensión, moviendo desde la consideración de lo eterno a especular sobre el lugar de la humanidad en el orden natural, libertad y el camino a la felicidad posible. Entonces, en ese sentido, pues es una referencia lo que les acabo de leer con relación a la obra de Spinoza, ¿verdad? Que en ese sentido, pues es importante tenerlo solo como referencia. Esto, por supuesto, es un extra, es para tener un antecedente y no va a ser objeto de examen. Hoy precisamente uno de los hechos que marcó la historia de la geometría fue la reflexión alrededor de los axiomas que Euclides llamó postulados, escogencia, terminología acerca de los cuales podemos reflexionar un poco más adelante. El famoso quinto postulado llamado de las paralelas dice lo siguiente:
Pero ¿qué es eso de qué es esto también del famoso quinto postulado? ¿Verdad? El famoso quinto postulado de Spinoza siempre, ¿verdad? Formula este quinto postulado, ¿verdad? Precisamente con el objeto o en el sentido acerca de líneas paralelas que lógicamente equivalen a la afirmación en una superficie plana, ¿verdad? En ese sentido, acá lo que pretende ilustrar el ejemplo es precisamente este postulado, o sea, tenía varios, pero en este caso el número quinto, ¿verdad? Se suponía que eran dos rectas que se intersecan con una misma recta, y si los ángulos internos suman menos que dos rectas, ¿cómo estas dos rectas se cruzan de ese lado? O sea, la lógica matemática trata precisamente de despejar y de querer explicar este cruce que se da con relación a ello. Se trata de una verdad evidente. ¿En qué sentido? Alguien podría preguntarse, si la suma de los ángulos es casi 180 grados, ¿cómo sé yo que las rectas son de cruzar? ¿Verdad? Y es que acá, pues, no solo es matemático, sino es también aritmético y geométrico, ¿verdad? Porque recuérdense que esto de los ángulos, pues, tiene mucho sentido en el hecho de que, de la proporción que esto genera, ¿verdad? Y pues hay inclusive ya hechas, me recuerdo yo cuando estudiábamos en primaria básicos, ¿verdad? Que hay reglas precisamente para medir este tipo de ángulos, ¿no? Preguntas como esta es el hecho de que el enunciado del quinto postulado fuese tan diferente de los anteriores. Hizo que muchos matemáticos de muy distintas épocas se preguntaran si no se trataba más bien de un teorema, ¿verdad? Y entonces esta discusión sale precisamente en torno a lo creíble o no, ¿verdad? Porque es lógico o no es lógico, ¿verdad? El resultado precisamente partiendo de lo visual que puede hacer este quinto postulado. Esta cuestión no pudo ser resuelta sino hasta en el siglo XIX, cuando fue demostrado que era imposible probar o refutar el quinto postulado a partir de los otros cuatro. Lo interesante y novedoso de este resultado es que ya no demuestra una propiedad de los objetos matemáticos sino de las teorías. La estrategia de esta prueba consiste en mostrar que existen estructuras o modelos que pueden satisfacer los primeros cuatro postulados, pero no el quinto. Hoy estas son las famosas geometrías no euclideas. Su existencia pone en duda la evidencia de proposiciones de la geometría euclidea. Se llegaría entonces incluso a afirmar que la geometría real del espacio físico podría ser no euclídea, ¿verdad? Ahora, vean ustedes el extremo que quien está comentando esta conclusión. Nada menos y nada más que Albert Einstein. O sea, gente muy elevada, gente hasta allá arriba, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? O sea, cuestionando, imagínense las teorías de los antiguos, ¿verdad? Y bueno, veíamos cómo la vez pasada, ¿verdad? Con la famosa teoría de los átomos, ¿verdad? Se desprende la bomba atómica, hay ahí la radiación y posteriormente ahora está para la utilidad y el bienestar de los seres humanos. En base a esa teoría y ese principio, los hornos de microondas, ¿verdad? O sea, al final el conocimiento humano no tiene límites y puede ser utilizado para el bien o para el mal, ¿verdad? Consideramos ahora la aritmética, saliendo de la geometría,
En la base están los resultados de los cálculos elementales, la suma, las multiplicaciones que todos conocemos. Y de allí en adelante todo tipo de teoremas generales acerca de los números, desde sus orígenes pitagóricos. Se conocen muchos de estos resultados como el hecho de que la suma de los impares consecutivos de siempre con números cuadrados. Pero solo a finales del siglo XIX se presenta un sistema axiomático, Peano, ¿verdad? Este es otro gran filósofo y matemático, ¿verdad? Que entonces va también a contribuir precisamente con, con relación al, con relación al tema visto, ¿verdad? Giuseppe Peano es un matemático lógico, ¿verdad? Nacido en Turín en abril de 1932, ¿verdad? Conocido por sus contribuciones a la lógica matemática y a la teoría de los números. Peano publicó más de 200 libros de artículos, la mayoría sobre matemática. La mayor parte de su vida la dedicó a enseñar en Turín, ¿verdad? Es en ese sentido precisamente que entonces él contribuye precisamente y por esa razón es de que está acá citado, ¿verdad? Como un referente. Pero a raíz de eso, entonces, el autor se pregunta cómo se demostraban ante las proporciones, qué garantizaba su verdad, incluso asumiendo que los axiomas eran implícitos. Ahora que son explícitos, ¿y en qué sentido se pueden decir que son evidentes? ¿En dónde se mira ahora para ver si valen o no por los números? ¿Verdad? Entonces, en todo este análisis, precisamente, ¿verdad? Es que todo radica con el pensamiento lógico matemático en el sentido de que si es una forma de apariencia y la operación, ¿qué es lo que da ese resultado? Y no, ¿verdad? Ahí también podríamos entrar al tema de las ecuaciones, de los números, de las fórmulas, y es el mundo científico de los números es infinito para mí, ¿verdad? Yo comentaba con los estudiantes de la tarde, ¿verdad? Los compañeros de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? En su mayoría, a excepción me parece ser de la ingeniería civil, pero ahí todas las demás ingenierías, todas las que hay ahí, ven, por ejemplo, 10 matemáticas ustedes. O sea, el que estudia para ingeniero le tiene que usar los números sí o sí, ¿verdad? Porque ingeniería viene de ingenio. Y es que no es que nosotros tampoco no seamos ingeniosos, pero nosotros desarrollamos el sentido lógico de otra forma, pues, pero no a través de los números. Pero imagínense ustedes en la Facultad de Ingeniería 10 matemáticas, por Dios santo, yo no creo que no pasaría la primera, ¿verdad? Pero son 10 matemáticas los que los profesionales ahí estudian, ¿verdad? Y sí que para darle gusto a la lógica matemática. Una solución que podría adoptarse consistiría en afirmar que los axiomas son convenciones, que se fijan en algún momento. Esto eliminaría la pregunta para la evidencia de los mismos, pero abriría cuestiones nuevas. Si son convencionales, entonces toda la matemática resultaría arbitraria, porque lo está dejando abierto. Hoy, sin embargo, como hemos visto, las axiomas de la aritmética solo aparecen en cuanto a esta disciplina, está ya bien madura. Hoy la convención estaba implícita antes en el trabajo de las matemáticas. Ahora pasemos al plano que nos interesa. Después de haber pasado por este relajo de la lógica matemática, de querer tratar de buscar y de entender la lógica de la matemática. Hoy, para el caso del derecho, nos vamos a limitar a plantear unas nuevas preguntas. Y el autor dice para los abogados, inclusive él dice en su ensayo, que lo eliminé, para mis amigos los abogados, dice él, que conocen mucho mejor del tema y que pueden ayudar a responder. Dada la estructura jerárquica de los enunciados en el derecho,
podría pensarse en una serie de analogías, suponiendo que la traducción jugase un papel importante en la argumentación jurídica. Hoy tendríamos que buscar qué papel importante en la argumentación, buscar qué correspondería a la par del axioma teorema y qué ocuparía el lugar de la deducción, que es el camino que la matemática lleva de las dos primeras a las segundas. Acá es fácil de poderlo deducir, porque acá, por ejemplo, nos vamos en base a la pirámide kelseniana del derecho, porque aquí habla de jerarquía, ¿verdad? Entonces tenemos en primer término la norma constitucional, y luego la ley formal, ¿verdad? Luego los reglamentos, los acuerdos gubernativos, los acuerdos ministeriales, las resoluciones, los oficios, las ordenanzas y demás, ¿verdad? Eso es fácil de poderlo esquematizar y no complicarse tanto la existencia. El par axioma teorema podría corresponder en teoría del derecho a la pareja o al principio de leyes o en la práctica jurídica a la manera como se argumenta en un caso a partir de los códigos, ¿verdad? Recordémonos que acá básica y fundamentalmente tenemos que partir del principio de legalidad que más adelante lo vamos a ver en derecho penal, es el artículo primero, ¿verdad? No hay un crimen ni apenas sin la ley, ¿verdad? Es el principio fundamental, ¿verdad? Y también esto con enlazado, ¿verdad?, con el artículo 5 constitucional, que lo que no está prohibido es permitido, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Es bien fácil de poderlo despejar. El primer intento de analogía lleva a encontrarnos en la teoría del derecho preguntas muy parecidas a las que se han dado en la filosofía de la matemática. Hoy sí se dice que la validez de las leyes dependen. Sí, adelante, Pedro, por favor. Compañero Pedro. Buenas noches, licenciado. Disculpe, se me activó por error. No se preocupe, siempre sucede eso. Y es rápido el dedazo ahí ustedes, pero yo les doy ahí el micrófono para que puedan plantear cualquier duda. Hoy sí se dice que la validez de las leyes dependen de unos ciertos principios generales. Somos llevados a preguntarles, ¿qué sostiene entonces los principios del derecho? ¿Verdad? ¿Son intuitivamente verdaderos? ¿Son verdades naturales o son convenciones sociales? Lo que sucede acá en el caso del derecho, recuérdense que para que una norma tenga validez y tenga vigencia, al menos si es internacional o extranjera, debe estar fundamentado y basado en un tratado o una convención, como comenta acá. Luego debe de ingresar al sistema jurídico para que tenga validez en el sistema jurídico nacional, a través primero que haya sido suscrito por el Ejecutivo, que conforme con la Constitución Política, hablando de eso, ¿verdad? Hay una pugna ahorita ahí ahora entre el gobierno de Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, con la embajada nada menos y nada más que del Reino Unido, ¿verdad? La embajada del Reino Unido ha invitado a los ilustres y excelentísimos magistrados del Tribunal Supremo Electoral a hacer una visita de cortesía a la embajada, nada menos y nada más, para que la embajada pues tenga de primera mano y en primer orden comunicación e información sobre el proceso electoral. Y entonces el gobierno de la República, a través de un comunicado oficial, se ha dirigido a la honorable y respetuosa embajada del Reino Unido que respete y que no se entrometan en el proceso electoral, amparados en la Convención de Viena, en la Carta de no sé, algo así, ¿verdad? Yo consideraría que es más o menos un poco lo que sucedió con Colombia, solo que con Colombia sí hubo intercambio de versiones y de comentarios de los presidentes, tanto de Guatemala como de Colombia. Acá no, ¿verdad?
Lo que sí es cierto, ¿verdad? Ustedes que se puede leer entre líneas la preocupación por parte de la comunidad internacional con relación al proceso electoral guatemalteco. Hay mucha preocupación, ¿verdad? Porque pues Guatemala sí ha mantenido una lucha constante para la democratización de este proceso. Y entonces la comunidad internacional, diferentes medios, países, organismos nacionales, bilaterales, están demostrando su preocupación porque no se ve con imparcialidad la cosa, ¿verdad? Ahí está una noticia, ¿verdad? Que ha estado dando de qué hablar desde el fin de semana, unos a favor, otros en contra, y ustedes ya saben que aquí al final, disculpen la expresión, guatebolas, ¿verdad? Pero sí hay que estar bien informados para precisamente que no nos tomen por sorpresa, ¿verdad? Hoy, sin embargo, una vez resuelto este problema, se encuentra en qué medidas se puede usar un argumento del mismo tipo para casos similares y se obtiene un resultado con cierta generalidad. Pero la esencia del teorema ya estaba en la prueba para el caso en particular, ¿verdad? Es lo que yo estaba comentando, ¿verdad? Bueno, en todo proceso jurisdiccional la prueba es lo que manda. En derecho, ya sea en caso de la decisión de un juez, o sea, de las Cortes Constitucionales Suprema, finalmente debe buscarse una norma que siga de las leyes y las normas establecidas que cobijen el caso en cuestión. A eso vamos a llamar entonces el principio de legalidad. Dado que la pregunta para el fundamento de las leyes pertenece más bien a lo que es, examinaremos más atrás. Aquí lo que nos interesa es la manera como estaríamos conectando las normas a lo que se apela en la decisión con las leyes y las normas establecidas. Y entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Se trata efectivamente de una deducción? Como vimos la metodología, las primeras diapositivas, debe buscarse un formalismo jurídico como en el desarrollo para la matemática para garantizar el rigor de las deducciones. La ley es la ley, dura lex, dura lex. Y el principio del positivismo jurídico que tanto hemos hablado de Hans Kelsen, esto no puede ser de otra forma en un sistema de derecho positivo como el guatemalteco. Este autor, pues obviamente al ser filósofo y matemático y no estar bien versado en el derecho, pues hace esa interrogante, pero acá se la respondemos. Se trata efectivamente de una deducción. ¿Debe buscarse un formalismo jurídico? Por supuesto que siempre, todo. Entonces, ese formalismo, la lógica del derecho que regularía las demostraciones, ¿será el mismo que para las matemáticas? Y yo consideraría y pensaría que no. Porque originalmente lo único que se trata es de hacer una analogía en cuanto a la estructura, pero no puede ser aplicada a una cosa, porque recordémonos que nuestra ciencia también y el avance de las normas y de las leyes es bastante subjetiva. Y por eso el dicho que donde hay dos abogados hay tres criterios, pero 2 más 2 es 4. Ahí ya no hay otra. Ahí ya no hay 4,5, 3.75. No, 2 y 2 son 4, 4 y 4, 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, dice la canción, ¿verdad? Entonces, para ir de una vez aterrizando y concluyendo. Ya vimos que el derecho, el par, axioma, teorema puede corresponder a cosas diferentes en el derecho. En el caso de la que pregunta de los principios del derecho, deberíamos notar que en matemáticas los principios de los axiomas no son un caso alguno el fundamento, sino que más bien dependen de los teoremas. Sin embargo, los axiomas siguen jugando un papel clave en la organización de las matemáticas, en la forma como han de ser clasificados sus conceptos y presentando sus resultados. Los principios del derecho tienen un interés que vaya más allá de una búsqueda de fundamentación, y es que lo que sucede, al menos en derecho administrativo, les voy a decir, compañeros, está el principio de legalidad, el principio de juridicidad o juricidad, ¿verdad? Que son básicamente lo mismo, solo que cuando hablamos del principio de legalidad atendemos a la reglamentación y cuando hablamos del principio de juridicidad o juridicidad atendemos a el fundamento no reglamentario como es el de la legalidad.
Pero a falta de esto, entonces vamos a utilizar deducidamente, ¿va?, el pensamiento metodológico de la deducción, que entonces tenemos, porque no puede haber ámbito que no escape a la regulación jurídica o legal. Entonces no podemos tampoco ir por la vida, por ejemplo, con el principio 5 constitucional, ¿verdad? Artículo 5 constitucional, lo que no está prohibido está permitido, pues, ¿verdad? Y bueno, no, todo tiene que tener una aplicación del derecho, pues el derecho es para regular las condiciones de los seres humanos que vivimos en sociedad. Y es una norma y es impositiva. Entonces, para eso son los principios generales del derecho. Para eso son los principios del derecho común o el derecho civil. Y si no, los principios generales del derecho administrativo. Pero no puede quedar así tan abierto. Pero nos interesa más aquí ver cómo la reflexión acerca de las matemáticas nos invita a pensar la práctica cotidiana del derecho. Pues eso es lo que estamos esperando, ¿va?, desde que empezó la diapositiva. La manera como se escogen las leyes, hoy cómo se toman las decisiones jurídicas, bueno, pues es una cosa cómo es que se emiten y otra cosa es cómo se aplican, ¿verdad? Cómo se emiten, ahí ya sabemos, ahí está el proceso regulado en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en el caso de Guatemala. Y luego la aplicación a quién corresponde, pues a la administración pública o al sistema de justicia. ¿Cómo se relacionan las leyes y las normas escritas con la práctica? Ese es un problema en Guatemala. Porque una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que sucede en la práctica, ¿verdad? Como quien dice, echa la ley, echa la trampa, pero eso ya no es problema de nosotros. Y al menos en la facultad, y cuando yo imparto el curso de Derecho Administrativo 1 y 2, o el curso, perdón, de Derecho Procesal Administrativo, yo siempre le digo a mis estudiantes, estimados estudiantes y compañeros, yo les voy a enseñar el cómo debiera ser, no el cómo es en la práctica afuera, que son dos cosas totalmente distintas y diferentes, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan y cómo las normas se citan con la práctica? ¿Qué está antes, la ley o sus consecuencias? Yo se los pregunto a ustedes, ya ir cerrando ya estos, estamos a 2 diapositivas, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué está antes, la ley o las consecuencias? Los escucho. Pero no todos, uno por uno. Buenas noches, Diana. Gracias. En mi caso yo considero que primero está la ley y pues posterior sus consecuencias, porque después de haber cometido una falta tenemos que pagar por ella, ¿verdad? Muy bien, gracias. Byron. Ahora, yo considero también lo mismo que dice la compañera. Creo que primero está la ley y luego nuestras consecuencias, ya que por ella va a ser dictada la misma ley. Así es, sí, ahí no hay pierde, ¿verdad? El principio de legalidad que tanto hemos estado hablando, no como la vez pasada, la que sí estuvo un poco compleja, ¿va? ¿Y quién había sido primero, si el derecho o la persona, ¿verdad? Sí, muchas gracias ahí por la participación. Hemos descrito para hoy las matemáticas una dinámica que va desde los teoremas y los axiomas, donde primero se obtienen unos resultados particulares y luego va articulando una teoría formal. En derecho sería interesante analizar también este tipo de dinámicas, estudiar la forma en que las decisiones de los jueces y de las cortes pueden ir determinando las leyes, o incluso la forma, las leyes pueden ser entendidas a partir de sus consecuencias prácticas. Están en juego aquí 2 tipos de consideración. Uno más bien descriptivo, que tiene que ver con mirar efectivamente la norma, cómo está regulada con la trama argumentativa jurídica. Y otro quizás normativo, que se pregunta cuál sería la mejor manera de argumentar en el derecho. Es interesante mirar también cómo ciertas concepciones de la ley y de la argumentación jurídica en principio descriptiva han inspirado sistemas jurídicos normativos. Entonces, al hacer el análisis de la argumentación jurídica, no solo tenemos que mirar la forma cómo funcionan esos sistemas, sino la idea de la ley del derecho que los inspira. Podría haber una gran distancia entre la teoría normativa que inspira un cierto sistema jurídico y la práctica dentro del mismo, ¿verdad?
Y es que lo que sucede que ahí es donde entra la parte también de la sociología, de la antropología. Es decir, por ejemplo, por mencionarles algo, ¿verdad? La ley de femicidio. Se pretendió que bajara los datos estadísticos de violaciones de derechos humanos en contra de la integridad física de las mujeres y de toda manifestación psicológica de la mujer, inclusive hasta económico, psicológico, sociológico y demás, todo lo que está tipificado en el artículo 7 de la ley de femicidio. Sin embargo, no es así, porque nuestro problema pareciera ser cultural. Entonces, así tengamos la mejor ley del femicidio del mundo, si no se van a atacar las consecuencias originales de nuestra sociedad, esto no va a cambiar. Así nos impongan la mejor ley de femicidio del mundo. Tenemos que preguntarnos entonces cómo argumentan los jueces. Pero así es, Diana, lamentable, ¿va? Hoy un sistema como el nuestro, con un código claramente establecido, ¿qué conexión lógica existe entre las leyes y los veredictos? Hoy, y entre las leyes, las normas que regulan el comportamiento de los ciudadanos, hoy en qué casos el código no puede decidir qué es lo que hemos estado viendo. Miren, todas las cuestionantes, todas las preguntas, puntos de tesis ahí, y esto aplicado para cualquier cuerpo normativo, cualquier ley reguladora en nuestro medio. Con respecto a esta última pregunta, se ha debatido mucho últimamente en Colombia, obviamente porque el autor es colombiano, en especial acerca del papel que juega la Corte Constitucional. Por un lado, ella debe de vigilar que los proyectos de ley sean acordes a la Constitución. ¿Qué tipo de relación lógica es ser acorde? Es lo mismo que consistente. Por otro lado, ¿cómo la Corte toma decisiones con respecto a la tutela que en principio tratan de casos particulares? Bueno, acá sí, pues él tendría que instruirse e informarse mucho bien cómo es que funciona el derecho, pero recuérdense que en el caso de la figura del amparo no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Yo he recibido 2 diplomados de Derecho Procesal Constitucional en esta Corte de Constitucionalidad de Guatemala, y me recuerdo que en el último diplomado, una de las coordinadoras de magistratura nos decía que una vez vino una acción de amparo con ocasión de un partido de una mañana deportiva en un colegio en Quetzaltenango. Miren hasta dónde llegó el problema. Entonces, es decir, hay casos de cosas, y en el caso del amparo, que se conoce ante el orden jurisdiccional, pues no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y eso la misma ley de amparo lo establece. Ahí vemos un ejemplo concreto de cómo los casos particulares no lo son tanto. Hay que ser convenientes en procedentes que sirven de decidir casos posteriores. Estos precedentes de alguna manera dejan de ser particulares para convertirse en esquemas o paradigmas que van a jugar un papel muy importante en las decisiones legales futuras. Una ley puede parecer lo más justa, lo más adecuada, sin embargo puede tener consecuencias que lo hagan inmanejable, inclusive indeseable. Esta relación entre la ley y sus consecuencias y el peso que quiera dar a los distintos lados de la balanza implican concepciones del derecho muy diferentes, y es lo que sucede, que aquí el autor lo que está tratando de explicar es que el derecho no es lo mismo de la justicia. Eso hay que tenerlo bien claro. No la aplicación del derecho y no una norma debidamente, aprobada por el Congreso de la República es justa. Y si no, vean ustedes la iniciativa de ley creando el famoso superministerio. ¿Será que va a ser justo? No. Pero va a cumplirse con todos los procedimientos que la ley en la materia establece. Va a cumplir con mayoría calificada en el Congreso de la República por la alianza oficialista y el famoso pacto de corruptos que tanto comenta la sociedad civil abiertamente, pero de que va a ser legal, pero va a ser injusta, ¿verdad? Y es la parte que le hace falta a nuestro autor. Bueno, entonces, esto sería la finalización de nuestra presentación. Estaríamos en la fase de preguntas y respuestas. En el caso, pues, de no haberlas, hasta aquí llegaríamos el día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes
a las 128 personas que permanecieron añadidas a este tablón. Y les agradezco que hayan permanecido, ¿verdad? Entonces yo les agradezco